Que Dios les bendiga, niños. Bienvenidos a una lección más de nuestro Catecismo Autista. En esta ocasión estaremos am, desarrollando la pregunta número 8 de nuestro Catecismo, que lee, como dice a continuación: ¿qué es Dios? La respuesta es: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Cuando nosotros nos damos a la tarea de preguntarnos qué es Dios, la respuesta a esta pregunta sin duda es una de las respuestas más difíciles que nosotros podemos encontrar. Muchas personas recurren a su propia imaginación para intentar contestar esta pregunta y sin querer, eh, ellos llegan a una respuesta equivocada al tratar de contestar esto, y las respuestas muchas veces se parecen a cosas como: Dios es una fuerza que mueve el mundo, Dios está en el cielo, está en la tierra, Dios está en los árboles, está en los animales, está en el mar, está en los peces, está en todos lados. Eso es Dios, la esencia de lo que todos nosotros somos. Y eso no es cierto. Esa es una respuesta errónea. Por eso que para poder contestar esta pregunta, nosotros tenemos que ver hacia las escrituras, porque en las escrituras está lo que Dios ha decidido revelarnos a nosotros acerca de Él mismo. Y cuando nosotros leemos la escritura, podemos encontrar que en diferentes pasajes Dios nos ha revelado ciertas características o ciertos atributos acerca de Él que nos ayudan a llegar a una definición apropiada acerca de qué es Dios. Y cuando ponemos todos estos versos juntos, el resultado es esta respuesta del catecismo: que Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Vamos a ver ahora algunos versículos bíblicos que nos ayudan a nosotros a definir cada uno de estos enunciados. En primer lugar, Dios es espíritu. Encontramos en Juan 4:24 que nos dice efectivamente que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando decimos que Dios es espíritu, la trascendencia de esta definición es que Dios es significativamente más diferente que nosotros. Dios no tiene un cuerpo como el nuestro. Dios no es varón ni hembra, sino que Él es un espíritu, sin cuerpo y sin denominación de sexo. Él ni es varón ni es hembra. Él es un espíritu. Entonces no puede ser tocado, no puede ser visto y no puede ser capturado por nosotros, sino que es simplemente espíritu y trasciende, está más arriba de todas las cosas de este mundo. También es infinito. El Salmo 147:5 nos dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Qué significa que Él sea infinito? Que no tiene comienzo y no tiene final. Justo como esta figura que vemos aquí al centro, que no tiene comienzo ni final, nadie puede decir a dónde empieza ni dónde termina. Podríamos comenzar acá, pero no es tampoco un punto de partida. Podríamos comenzar acá y siempre es lo mismo. Podríamos decir que comienza acá y siempre es lo mismo. No tiene ni principio ni final. Dios es infinito. Dios ha estado siempre en la eternidad y no va a terminar de existir. Dios ha existido por siempre. No tiene un punto de origen ni un punto de final. También nos dice que es eterno. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué significa que Él sea eterno? Que no tiene variación de tiempo. Dios
no está supeditado al tiempo. Como todas las criaturas aquí en la tierra, que tienen un tiempo de nacer, tienen un tiempo de morir, como las estaciones del año, eh, verano, invierno, otoño, primavera, Dios no está sujeto a estas cosas. Dios no es afectado por el tiempo. Dios existe desde siempre. Él no mira un principio y no mira un final, sino que mira las cosas desde esta eternidad, el lugar donde no existe el tiempo. También dice que es inmutable. Cuando decimos que es inmutable, mutar significa cambiar. Inmutable o inmutar es no cambiar. Entonces, cuando decimos que es inmutable, es que Dios no cambia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que nos dice Santiago acá es que Dios no cambia. Él no tiene ninguna sombra de variación. Esto se refiere a que cuando el sol va pasando, desde que se levanta hasta que se oculta, la sombra del sol va cambiando conforme va avanzando el día. Entonces el sol sí tiene variación y muchas de las cosas debajo del sol también tienen una variación, pero Dios no tiene variación. Y la manera en que nosotros vemos este carácter infinito, eterno e inmutable de Dios es en su santidad primeramente. Apocalipsis 4:8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es un Dios santo. ¿Qué significa eso? Que Dios no está contaminado por las cosas malas del mundo. En Dios no hay maldad. Estas características de infinitud, eternidad y inmutabilidad las vemos también en la justicia de Dios. El Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios es un juez justo, que pesa todas las cosas y lleva todas las cosas a su justicia. Él recompensa a los buenos y él castiga a los malos. Por eso es un Dios justo. Finalmente, vemos que Dios es infinito, eterno e inmutable en la bondad y en la verdad de Dios. Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, pasando Jehová delante de Moisés, proclamó Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Misericordia es una bondad inmerecida, es una bondad que nosotros no merecemos. Así es Dios grande en esa bondad y grande en verdad. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Hasta aquí nuestra pregunta del catecismo. A continuación vamos a pasar a nuestras lecciones de Escuela Bíblica Infantil. Que Dios les bendiga y les esperamos nuevamente el próximo sábado.